Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre John D. Rockefeller. Comencemos. John D. Rockefeller fue un influyente empresario y magnate petrolero estadounidense. Nació el 8 de julio de 1839 en Litchfield, Nueva York, y falleció el 23 de mayo de 1937 en Ormond Beach, Florida. Es conocido fundamentalmente por ser el fundador de la Standard Oil Company, y por su inmensa fortuna, que lo convirtió en el hombre más rico de su época. Rockefeller provenía de una familia modesta y creció en Cleveland, Ohio. Desde joven mostró habilidades empresariales y de ahorro. Comenzó su carrera como comerciante de productos básicos, pero pronto se dio cuenta del enorme potencial de la industria petrolera emergente. Su madre Eliza era muy organizada y dedicada a la casa, y su padre un vendedor ambulante que engañaba a la gente, prometiendo virtudes de los productos que vendía, que obviamente no eran ciertas. De chico, era inteligente, aplicado y afecto por los negocios. Pintaba piedras para venderlas, y luego guardaba la recaudación en un frasco, llegando a recaudar $50. Una suma bastante importante para aquella época. A los 16 años, su primer empleo fue en una empresa de corredores y comerciantes de granos. Fue contador, y ya desde los 16 años realizaba donaciones. Comienza su primer trabajo por cuenta propia, ante la negación de un aumento de sueldos de $200. Funda la firma Clark y Rockefeller, y el primer año obtiene ganancias por $4,000, y $17,000 el segundo. En 1870, Rockefeller fundó la Standard Oil Company, junto con su hermano William Rockefeller y varios socios. La compañía se convirtió rápidamente en una de las empresas más grandes y exitosas de la historia de Estados Unidos. Rockefeller aplicó prácticas empresariales innovadoras, como la integración vertical y la consolidación de competidores, para ejercer un control casi total sobre la industria del petróleo en Estados Unidos. Recordemos que la integración vertical es una estrategia empresarial en la cual una empresa se expande hacia adelante o hacia atrás en la cadena de valor de su industria, asumiendo el control de las actividades que se encuentran en etapas anteriores o posteriores de dicha cadena. En otras palabras, implica la expansión de una empresa hacia actividades relacionadas en la cadena de suministro. Y la consolidación de competidores es un proceso mediante el cual una empresa busca adquirir o fusionarse con otras empresas que operan en el mismo sector o mercado. El objetivo de esta estrategia es eliminar o reducir la competencia directa, fortalecer la posición de la empresa en el mercado, y lograr sinergias que generen eficiencias y ventajas competitivas. La Standard Oil Company llegó a dominar gran parte del mercado petrolero de Estados Unidos, controlando la producción, refinación, transporte y distribución del petróleo. Esta posición dominante generó críticas y controversias, lo que llevó a que la compañía fuera objeto de procesos judiciales, por violación de las leyes antimonopolio. En 1911, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Standard Oil Company violaba las leyes antimonopolio y ordenó su disolución en 34 compañías más pequeñas. Esta decisión marcó un hito en la historia de la legislación antimonopolio, y llevó a la creación de empresas independientes como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, que todavía existen en la actualidad. La fortuna de John D. Rockefeller se estimaba en más de $1.000 millones en ese momento, lo que lo convirtió en el hombre más rico del mundo y en uno de los primeros multimillonarios de la historia. Sin embargo, Rockefeller también fue conocido por su filantropía. A lo largo de su vida, donó grandes cantidades de dinero a causas benéficas, fundando la Universidad de Chicago y la Fundación Rockefeller, entre otras organizaciones. Algunos hechos a resaltar en su vida son los siguientes.
Tenía la práctica de regalar monedas de 10 centavos a los adultos, y de 5 centavos a los niños. A los 53 años, su salud comenzó a declinar, padeciendo trastornos digestivos, se le caía el cabello, y había perdido peso. A partir de allí comenzó a trabajar menos, para balancear mejor el trabajo con su vida personal, y a alimentarse mejor. Luego de ello, Rockefeller vivió hasta los 97 años, una edad notable para su época. A menudo se le atribuye su longevidad a su estilo de vida sobrio y su enfoque en la salud. Rockefeller adquirió numerosas propiedades y bienes raíces en diferentes partes de Estados Unidos. Se dice que su vasta colección incluía un total de 75 casas y 14.000 acres de tierra. Dentro de esas propiedades se encuentra el Rockefeller Center, cuya construcción, él, no vería terminada, ya que sería su hijo quien gestionaría y concluiría el proyecto. La vida de John D. Rockefeller estuvo marcada por su dedicación al negocio, su habilidad para la gestión empresarial y su enfoque en la filantropía. Su legado sigue siendo significativo en el ámbito empresarial, la filantropía y la historia económica de Estados Unidos. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.